El asma como tal es una enfermedad que nosotros consideramos que es benigna. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, con un tratamiento adecuado, con un tratamiento oportuno, ella mejora y es reversible. Es una enfermedad que es reversible. Esto significa que usted la trata y ella va a revertir. Un paciente que sea adecuadamente tratado es un paciente que puede llevar un estilo de vida completamente normal o muy parecido a lo normal. Hola amigos de Trúcame. Hoy nos acompaña la doctora Madeline Ceballos. Ella es neumóloga y viene a orientarnos sobre estos virus que tanto afectan nuestra salud en estos tiempos. ¿Cómo se siente, doctora Madeline? Bueno, pues perfectamente, gracias a Dios y gracias por la invitación en este día. Esta es su casa, estamos a su orden y vamos a orientar al pueblo dominicano que está ahora mismo muy confundido con ese virus que dicen que es nuevo, pero realmente no es tan nuevo. Háblenos un poco. Bueno, mira, el metaneumovirus como tal es un virus respiratorio trivial y común. Ya es conocido desde hace cierto tiempo, tiene tiempo también en nuestras consultas. Se describió por primera vez en el año 2001 en Países Bajos, pero realmente se estima que tiene más de 50 años en nuestro aire. Es un virus respiratorio común que en la mayoría de los casos cursa con cuadros que son autolimitados, suelen ser casos leves. No en la mayoría de las ocasiones suelen complicarse las afecciones por esta entidad. Habitualmente es un paciente que cursa con un cuadro de un aparente resfriado común, un proceso gripal que no tiende a ir a mayor. Pero bien sabemos que a pesar de todo ello y a pesar de que tenemos condiciones de salud que en muchos pacientes, en la mayoría de los pacientes pueden ser leves, hay una población especial de pacientes en la cual cualquier condición de salud puede cursar de una manera más tórpida, puede ir a peor, y esa es la población de riesgo, ¿verdad?, que tenemos en todas las enfermedades. Pacientes que son más vulnerables, que incluso con este tipo de virus también pueden tener cuadros un poquito más severos. Excelente, o sea que no es de tanta preocupación, pero sí queremos saber cuál es la alerta. Si pasa, por ejemplo, de una fiebre ya de 3 o 4 días, ¿sí debe visitar a su médico? Exactamente, bueno, la fiebre siempre va a ser un motivo de consulta, es un motivo de investigación en un paciente porque nos habla de un proceso infeccioso incipiente, de un proceso infeccioso agudo. Es la causa más frecuente, es el síntoma más frecuente cuando tenemos un proceso infeccioso, la fiebre. Ahora bien, esta condición habitualmente no suele tardar más de 7 días. Es un cuadro, por lo demás, muy parecido a la gripe o al resfriado común. No debería de pasar de 7 días y los síntomas deben ser autolimitados. Ahora sí, instamos, aún así, a toda la población a que inmediatamente haya alguna sintomatología, pues acuda y se desplace a la consulta para saber realmente qué es lo que está sucediendo. Pero el cuadro, por lo demás, no debe pasar de 7 días. Muy bien, y queremos saber con relación al asma, ¿cómo el asma afecta los pulmones? La salud de los niños, ¿verdad? Que no se saben defender como un adulto y que tanto lo sufren. ¿Y cuáles son esas medidas que deben tomar todos los que nos ven al momento de establecer ya el diagnóstico? El asma como tal es una enfermedad que nosotros consideramos que es benigna. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, con un tratamiento adecuado, con un tratamiento oportuno, ella mejora y es reversible. Es una enfermedad que es reversible. Esto significa que usted la trata y ella va a revertir. Un paciente que sea adecuadamente tratado es un paciente que puede llevar un estilo de vida completamente normal o muy parecido a lo normal. ¿Ok? Ahora bien, como cualquier enfermedad y sobre todo enfermedad inflamatoria, todo lo que no se trata en nuestro cuerpo se puede cronificar y esto sucede también con el asma. Muchos pacientes que están maltratados, que no usan una medicación adecuada, no tienen un seguimiento continuado, van a desarrollar esa limitación persistente al flujo del aire, un remodelado importante de sus vías aéreas y esto va a conllevar por ende a que tengan cuadros con exacerbaciones más frecuentes, pero también por más medicación que coloquemos en este paciente, no va a subir, esa función pulmonar no va a subir, no va a dar a más, porque lamentablemente ya ocurrieron cambios irreversibles en las vías aéreas de este paciente. Pero realmente es una enfermedad que bien tratada no tiene la mayor de las repercusiones
A pesar que bien sabemos que todavía a nivel mundial fallecen muchos pacientes debido al asma, pero es especialmente aquellos pacientes que no se tratan de manera correcta y no tienen un seguimiento continuo con su médico. ¿Y la natación, que veo que muchas personas comentan, puede realmente ayudar al paciente? La natación es el ejercicio ideal para pacientes con asma, para pacientes con alguna que otra condición pulmonar. Es un ejercicio donde se fortalecen los músculos respiratorios y puede mejorar la capacidad pulmonar también del paciente. O sea que sí puede ser realizado siempre y cuando estemos en una condición pulmonar que realmente, o sea, no esté del todo exacerbada, no tengamos una función pulmonar que esté severamente comprometida y siempre y cuando haya sido esto supervisado también por su neumólogo de cabecera, que yo siempre digo que el neumólogo es el mejor amigo del paciente asmático, sí. O sea, que no lo suelte. Así es. Sabe, doctora, que actualmente he visto vamos a decir, a la mayoría de los neumólogos muy preocupados con lo que es el uso de la juca, del vape. O sea, realmente, ¿cómo afecta esto la salud de todos los seres humanos e inclusive no solamente del que consume, sino del que está en el alrededor? Esa salud y cuáles son los riesgos a largo plazo, porque a veces las personas creen que será en 1 o 2 meses y no es así. Así es, todos los hábitos tóxicos, todos, no solamente la juca, no solamente el vape, no solamente el cigarrillo, todos tienen un impacto clínico que es negativo en nuestra salud. Independientemente de si aquel me daña más o este me daña menos, todos son altamente dañinos para nuestra salud. Y es que nuestros tejidos responden rápidamente y fácilmente a cualquier entidad, a cualquier sustancia que sea tóxica, partículas, humo, cualquier tipo de contaminante que ingrese a las vías aéreas, desencadena este proceso inflamatorio en las vías aéreas de nuestro paciente y eventualmente van a desarrollar cuadros pulmonares que dentro de los más frecuentes de los cuadros pulmonares agudos tenemos los procesos infecciosos. El paciente que se expone al humo de cigarrillo, humo de la juca, humo del vape, cualquiera de ellos está exponiéndose a múltiples compuestos, sustancias químicas que no deben de ingresar a nuestros pulmones. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué es lo que debe entrar al pulmón? Ni siquiera debería de entrar al pulmón un aire contaminado, debe entrar aire limpio, aire fresco, ¿ok? Entonces, cuando usted de manera voluntaria coloca un cigarrillo en su boca, coloca una juca también en su boca, coloca un tabaco, está ingresando un sinfín de compuestos químicos, de sustancias químicas, de partículas que van a producir un daño. Inicialmente este daño puede ser reversible, porque toda inflamación, todo lo que es inflamación, al fin y al cabo, si usted lo trata de manera oportuna, puede revertir el proceso inflamatorio. Sin embargo, cuando subsiste este proceso inflamatorio ahí de manera perenne en las vías aéreas de nuestro paciente, esto va a conllevar a un daño per se, que como bien mencionamos previamente, puede ser de hecho irreversible. Ahora bien, de manera inicial tenemos los procesos infecciosos como la neumonía, como la bronquitis, infecciones de vía respiratoria superior, pero especialmente las de vía aérea baja y las del pulmón, que son las más graves, como el absceso pulmonar, el empiema pleural, que es pus en el espacio pleural. Tenemos también, la neumonía ya la mencionamos también la bronquitis, el absceso de pulmón y el empiema son sumamente importantes y frecuentes en los pacientes que consumen juca. Y a largo plazo también el desarrollo de enfermedades crónicas como el asma, el cáncer de pulmón, el enfisema, la bronquitis crónica, entre un sinfín más de enfermedades y condiciones de salud que sobrevienen al consumo de la juca, del vape, del cigarrillo, el cáncer de pulmón, especialmente en el caso de los pacientes que consumen derivados del tabaco. Queremos saber bien cuáles son las diferencias para los que nos ven, por si acaso alguien está padeciendo y todavía no lo han diagnosticado, viene siendo la bronquitis y me comentó también la neumonía. Ok, perfecto. Bueno, mira, la bronquitis consiste en la inflamación de las vías aéreas. Nuestros pulmones tienen varias estructuras. Tiene una estructura, vamos a decir, tubular, que es la que se encarga de transportar el aire. El aire sale y entra desde el pulmón hacia la atmósfera y desde la atmósfera hacia el pulmón. Entonces, estas tuberías reciben el nombre de bronquios.
¿ok? Ahora, el órgano como tal, donde está la parte funcional, donde se produce el intercambio gaseoso, el intercambio de aires, es el pulmón. Y es la parte funcional y densa, recibe el nombre de parénquima. Esa es la parte que realmente funciona. Los bronquios básicamente sirven como un conducto a través del cual el aire entra y sale de nuestro cuerpo. Cuando se produce inflamación de los conductos, dígase de estos bronquios, pues entonces ahí tenemos una bronquitis. Está inflamado el sistema tubular, el sistema de conductos de nuestro sistema respiratorio. Ahora, cuando se infecta el pulmón como tal, por un proceso infeccioso de múltiple etiología, puede ser viral, puede ser bacteriano, puede ser de hecho hasta debido por parásitos, pueden infectar también el pulmón, pues entonces ahí se desarrolla la neumonía. Todo dependerá de la localización del área en cuestión donde se está produciendo esta inflamación. La bronquitis va a cursar con un cuadro que en algunos casos de hecho puede hasta simular una crisis de asma, ya que esta inflamación puede condicionar el desarrollo de sibilancias en el pecho, puede haber falta de aire, puede haber también expectoración. En la neumonía vamos a tener un cuadro como tal, como siempre mencionamos, en la mayoría de los casos cuando tenemos cuadros infecciosos vamos a tener fiebre. La fiebre es muy importante para el diagnóstico de cualquier enfermedad infecciosa. Fiebre, pero también va a haber tos, puede haber falta de aire y expectoración, que es bastante frecuente también. Sí, porque esa es la alerta que manda, la señal de que algo no está bien. Así es, a pesar de que no todos los pacientes tienen fiebre, porque depende mucho también del sistema inmunológico de cada quien, pero en la mayoría de los casos, cuando tenemos un sistema inmunológico competente, la fiebre puede ser la primera sintomatología. Y lo fuerte de la dependencia también que tenemos que mencionar, no solamente en las personas que fuman, también en las que toman, pero específicamente en aquellos que fuman también cigarrillos, por ejemplo. O sea, ¿cuáles son esos métodos efectivos que pueden ya decir, bueno, ya yo voy a poner de mi parte para dejar de fumar? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son esos métodos? El método más eficaz, el más importante, es tomar la decisión. Que el paciente tome la decisión, se responsabilice de esa decisión y persevere en ella. Hemos tenido pacientes que tienen hasta 80 años fumando y el día que deciden fumar, independientemente de que la nicotina que tienen fumando esos 80 años va a surtir sus efectos, el día que han tomado esa decisión, nunca más lo han vuelto a hacer. Como igualmente tenemos pacientes que fuman poco tiempo y a pesar de intentarlo, muchas veces también fracasan. Pero la parte más importante es que el paciente sea consciente del daño que se está lesionando su cuerpo y que tome la decisión de dejar de fumar. Después de ahí, porque realmente es una verdad el hecho de que tenemos el síndrome de abstinencia, que se le hace muy difícil, que las recaídas, muchos pacientes intentan la cesación tabáquica y fracasan en varias ocasiones. Si no es posible tomar la decisión y perseverar en esto, bueno, pues hay otras alternativas farmacológicas como el uso del bupropión, los parches de nicotina, la goma de mascar, pero nada de eso se va a anteponer a lo que es la toma de la decisión y la perseverancia en esa decisión que toma el paciente de dejar de fumar. El día que yo decido dejar de hacerlo, independientemente de si con el síndrome de abstinencia me duele la cabeza, tengo ansiedad, quiero volver a fumar, anteponerse a ese deseo que impera en los pacientes para volver nuevamente a retomar el hábito, sino que superarlo. Y también el acompañamiento con un psicólogo, con un psiquiatra, a veces también hace mucha falta. Y lo importante de eso también, mencionar esas consecuencias a largo plazo, que no solamente afecta el pulmón, sino que está el corazón. Háblenos un poco sobre eso, el cáncer también de garganta que ha aumentado bien en el país. Sí, así es. El cáncer es el primer factor de riesgo para desarrollar cualquier enfermedad pulmonar. No hay un factor de riesgo que sea más importante que el hábito de fumar. A pesar de que muchas enfermedades pueden tener un sustrato que es genético, dígase hereditario, que si usted tiene un padre que desarrolló cáncer de tal, probablemente usted sea más proclive a desarrollarlo en algún momento de su vida. En el cáncer de pulmón no es así. En el cáncer de pulmón, independientemente de que sus padres, ambos padres, hayan padecido de cáncer de pulmón, eso no lo hace a usted un paciente que necesariamente a lo largo de su vida lo vaya a desarrollar, porque en este caso impera el factor adquirido. El factor adquirido es todo aquello a lo que usted se está exponiendo, ¿verdad? Contaminación medioambiental, la polución, la exposición laboral, en qué usted trabaja, qué está haciendo para vivir, qué exposición, cuáles contaminantes hay en su ambiente laboral, en su domicilio, pero sobre todo fumar.
Eso significa que la mayor cantidad de pacientes en el mundo que fallecen por cáncer pueden haber prevenido el fallecimiento por cáncer, porque el cáncer de pulmón es el cáncer más mortal de todos los cánceres, es el más mortal en ambos sexos, es decir, entre el hombre y la mujer. Es el cáncer que más muertes ocasiona en el mundo, y el hecho de que sea una enfermedad prácticamente adquirida, más del 90% de los pacientes que desarrollan cáncer de pulmón son factores adquiridos. Es decir, que un 10% tal vez un factor genético pudo haber intervenido, el desarrollo de otras enfermedades que dieron al traste con un daño en el pulmón y condicionaron este daño que entonces a la larga llevó al desarrollo de un cáncer pulmonar. Más del 90% de los pacientes que padecen de cáncer de pulmón, de un 85 un 90%, es un factor adquirido. Lo adquirieron debido a alguna circunstancia en su vida, pero sobre todo el cigarrillo. Es decir, que es una enfermedad altamente prevenible. Puede ser curable si se detecta en una etapa temprana, puede ser tratable cuando no tiene cura, se puede también tratar y bueno, pero sobre todo podemos prevenirlo, que es lo más importante. Sí, y quisiéramos saber también cuál es la edad establecida, por ejemplo, que ustedes recomiendan para un primer chequeo, porque como dice que es muy difícil, es asintomático, o sea, no presenta síntomas. Ese es un tema que tenemos precisamente con el pulmón, porque el pulmón es un órgano que en la mayoría de los casos no ocasiona dolor. Hay veces, bueno, no ocasiona dolor. Para ocasionar dolor de origen pleurítico tiene que estar una masa muy cercana a la pleura, que es la membrana que recubre al pulmón, ¿verdad? Esto es lo que sí tiene terminaciones nerviosas y ocasiona este dolor pleurítico en algunos pacientes. Sin embargo, muchos pacientes pueden tener de hecho una masa de gran tamaño dentro del pulmón sin tener de hecho dolor. En algunas ocasiones tienen a veces pocos síntomas, pero algo característico del paciente que viene desarrollando ya un cáncer de pulmón con lesiones nodulares, con una masa, es la tos por la compresión del tejido circundante, ¿verdad? Y esto condiciona el colapso de las vías aéreas. Entonces, la tos pertinaz es un signo de alarma de un paciente que probablemente pudiera estar desarrollando cáncer, una expectoración también persistente, es decir, catarro, un catarro persistente, una tos persistente también, muy importante como signos. Igualmente también la fiebre es un signo de alerta, una fiebre de origen desconocido que ya usted ha investigado su paciente. Cuando tenemos fiebre, muy probablemente al paciente se le hace una radiografía y un examen de orina, porque tanto la infección de orina como la neumonía son de las causas más importantes y frecuentes de infección. Entonces, cuando pensamos en fiebre, pensamos casi siempre en infección, pero no siempre es así. Hay otras causas de fiebre, dentro de las cuales está la fiebre de origen desconocido, que el cáncer es una causa de ellas. Entonces, un signo de alerta también es la fiebre, tos, expectoración, falta de aire, son signos característicos. El chequeo debe realizarse en todo paciente que es fumador. Inmediatamente usted se convierte en un paciente fumador, debe acudir por lo menos cada año, así sea todavía un paciente sano o que no tenga síntomas, debe acudir de manera anual a una consulta neumológica, no a realizarse 1.000.000 de tomografías, pero a realizarse de hecho pruebas de función pulmonar, la espirometría, que nos permite establecer si ya usted, por ser un paciente fumador, está desarrollando algunos cambios en la función pulmonar, que también nos puede advertir ante el desarrollo de otras entidades, de otras enfermedades. Pero debe acudir a la consulta de neumología por lo menos anual. Y bueno, todo aquel paciente que haya sido fumador, a partir de los 65 años ya debe realizarse un screening, un tamizaje para cáncer de pulmón, que consiste en la realización de una tomografía a baja dosis. ¿Ok? Con esta tomografía de tórax a baja dosis podemos detectar la presencia de algunos nodulitos que estén creciendo por allí, de masas, entre otras lesiones propias del pulmón que nos pueden orientar. Así probablemente usted tendrá eventualmente desarrollará el cáncer de pulmón o el enfisema pulmonar en algún momento de su vida. O sea que anualmente toda persona que fume que vaya al neumólogo a chequearse. Muy bien. ¿Y cómo podemos mantener el sistema inmunológico fuerte? Para mantener nuestro sistema inmunológico son las mismas recomendaciones y medidas que tenemos para mantenernos saludables. Realizar actividad física todos los días, un mínimo de 20 a 30 minutos todos los días. Mantener el cuerpo hidratado, mínimo 8 vasos de agua. Todos los días debemos consumir. Igualmente una alimentación que sea saludable, equilibrada, nutritiva, pero especialmente evitar los hábitos tóxicos, ¿ok? Yo siempre recomiendo el hábito de fumar, evitar el hábito tabáquico. Y es que, como bien mencionamos,
una gran cantidad de los pacientes que mueren en el mundo mueren por enfermedades que podían haberse prevenido y el hábito de fumar es una causa de esas enfermedades. Entonces evite fumar, evite el consumo de drogas, evite el consumo de alcohol. Esas son medidas que son imprescindibles para mantener este cuerpo que es nuestro templo en condiciones óptimas de salud. ¿Y cómo está ahora mismo, doctora, aquí en el país, los niveles de tuberculosis? Porque vi que aumentaron. Siempre hemos tenido tuberculosis en el país. Como bien sabemos, a raíz de del descubrimiento en aquel momento de la vacuna contra la tuberculosis, a pesar de que en ese momento fue una enfermedad altamente letal, altamente infectocontagiosa en su momento, pero ya en la medida que ha ido pasando el tiempo se ha tornado en una enfermedad que hasta cierto punto no está fuera de control. Tenemos casos, como siempre, y seguirán habiendo muchos casos, sobre todo porque tenemos nuestros vecinos en Haití, que también no hay tantas medidas para el control de esta enfermedad y por ende, pues también ese es un foco donde el hacinamiento y entre otras características pueden promover la propagación de la tuberculosis a nivel local y a nivel mundial también. Entonces hay muchos factores ahí que todavía hay medidas políticas, medidas también migratorias que pueden limitar un poquito también el control de la enfermedad en nuestro país, pero se está logrando. O sea, no son tantos, no podemos decir que tenemos un desborde de pacientes de tuberculosis en la consulta. Hay casos, siempre van a haber casos, pero hacemos todo lo posible y continuamos nuestro esquema de tratamiento. Y hablando de tratamientos, quisiéramos saber cuáles son los tratamientos para la apnea del sueño, que sé que también ustedes tienen que ver con esta parte y la respiración. Mira, la apnea del sueño es un tema bastante interesante, pero la verdad es que no hay una cura como tal, no hay un tratamiento que podamos decir, bueno, eso te va a curar, no hay una medida en el estilo de vida del paciente que podamos decir, eso lo va a quitar. Lo que sí podemos recomendar es, el paciente que sufre de apnea del sueño muy probablemente es un paciente que está en sobrepeso. Es un paciente que está por encima del peso corporal y si es así, la pérdida de peso es una medida que puede mejorar bastante la calidad de vida y en muchos pacientes puede de hecho hasta desaparecer la apnea. Ahora bien, hay otras medidas terapéuticas como lo es por ejemplo el uso de CPAP, dependiendo de si es un paciente que ya está completado, que se le han realizado las diferentes pruebas de función pulmonar y se ha determinado que realmente tiene el diagnóstico de esta condición. Dependiendo también de la severidad, podemos valorar si es un paciente que califica para el CPAP, que es presión positiva en el hogar. Vamos a colocar una máquina que va a ventilar la vía aérea de este paciente durante el sueño, porque precisamente eso es lo que sucede. Tenemos un paciente que cuando duerme, su vía aérea superior puede quedar ocluida. La lengua y el paladar blando pueden ocluir el adecuado flujo de aire, la entrada de aire y la salida de aire. Entonces, cuando duerme este paciente, hace paradas respiratorias sin darse cuenta. Está dormido, pero realmente no está respirando. Estas paradas respiratorias pueden ser de 10, 30 segundos y a veces hasta más, ¿verdad? Es una situación clínica que si uno se pone a pensarlo y a analizarlo es grave. Porque dejar de respirar cada cierto tiempo cuando estamos durmiendo puede desestabilizar el sistema cardiopulmonar. Puede tener repercusiones en el corazón, en el funcionamiento adecuado de los pulmones. Pero para eso tenemos la ventilación positiva en el hogar. Es una máquina que nos ayuda a que se mantenga entrando aire a través de los pulmones cuando el paciente duerme, la pérdida de peso y bueno, llevar un estilo de vida sano, saludable. Esas son las principales medidas que tenemos para estos pacientes. Muchas gracias, doctora, de verdad, por esas interesantes orientaciones. Queremos un mensaje final para el pueblo dominicano y también que nos hable sobre sus redes sociales y algún contacto para todos los que nos ven. Bueno, como mensaje final, por favor, dejen de fumar. No lo hagan. El ser humano, yo siempre he dicho que la necedad del ser humano va a ser la ruina de sí mismo y del mundo en algún momento, porque es que somos necios, somos tercos. Sabemos que eso está produciendo un daño, pero a la larga se hace difícil que el paciente lo deje. Dejen de fumar, que realmente eso no le va a sumar nada. Ese es un gusto que a la larga va a valer mucho sacrificio, muchas lágrimas, muertes y enfermedades. Eso es muy importante. Vayan al médico. Chequéense los pulmones, háganse un chequeo rutinario, por lo menos anual, así estén sanos, así no estén enfermos, estén bien, chequéense, eso es muy importante.
Y bueno, como siempre, yo estoy a la orden para cada uno de ustedes, para ti también. Gracias. En caso de que quieran acudir a mi consulta, estamos ahí en Clínica Abreu los miércoles a las 4 de la tarde, viernes a las 9 de la mañana. Redes sociales, Neumo Ceballos en Instagram. Es un placer para mí. Gracias, doctora. Ha sido un honor de verdad y que la gente entienda este mensaje, porque es difícil. Imagínese usted que deje de respirar ahora mismo unos segundos. No se puede tolerar. Así es. O sea, imagínese ese problema constante y lo que significa estar conectado a una máquina o acostado en una cama. Entonces, deje de fumar ahora, que es posible, y aquí está la doctora también para ayudar en lo que necesiten. Ha sido un honor y esta es su casa, doctora. Claro, igualmente, es un placer. A todos los que nos ven, dale me gusta al video y compartan esta información con sus familiares y amigos. Gracias.